Real estate no es como que vas a empezar ahora y vas a andar en Lamborghini, en mansiones. No, bro, el real estate es mucho trabajo. ¿Cuál tú crees que han sido los errores que más tú ves frecuentes en las personas que se quieren meter en el negocio de real estate? El negocio de real estate, la gente piensa que es un negocio de construcción. No tiene nada que ver con construcción realmente. Es un negocio de números. Este año vamos a sobrepasar el millón en ventas. Y ha sido, cuando miras para atrás, dices, wow. ¿Qué paso a paso tú le dijeras para enfrentar el no? Para no rendirse. Si lo miras de esta forma, mientras más no te digan, más cerca estás así, te va a dar como que más motivación. Algo que es enemigo del liderazgo es el ego. Antes yo ni siquiera pensar en botar un trabajo, yo me miro a mí mismo y digo, ¿qué herramientas no le estoy prohibiendo yo para que esa persona sea exitosa? El objetivo no es que yo diga, por 10 años voy a ser esclavo. Es que tú digas, voy a ser esclavo por 10 años, pero después voy a tener la oportunidad del tiempo que invertí se refleje en que ahora no tengo que estar tanto ahí, depende menos de mí. ¿Cómo tú ves el mundo de bienes raíces en Estados Unidos en los próximos 10 años? Quiero que me acompañe, sí, a mí, a este migrante en los Estados Unidos, a aprender cómo personas de éxito, personas con experiencia transformadora han cambiado su mente y a partir de ello han cambiado su mundo. Y quiero que me acompañes suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario, escribiendo qué te pareció y aplicando todo lo que aprendas en el podcast. Gracias por estar aquí y espero que este podcast conecte contigo. Miguel Rodríguez, CEO de Vision by Housing. Es un placer, hermano, tenerte aquí en el podcast. Gracias. De todo corazón. De todo corazón. Miguel, para comenzar, quiero hacerte una pregunta. Mira, si un joven hambriento de éxito ahora mismo encuentra este podcast de casualidad, este episodio, ¿qué mensaje o qué verdad tú le dijeras a ese joven emprendedor que necesita una guía en estos momentos? Wow. Esa es la reacción que estaba buscando. Brother, sí, yo creo que todos hemos estado en ese momento de la vida, ¿no? Yo estuve ahí en algún momento. Yo creo que encontrar tu propósito. Todos en la vida tenemos un propósito. Uh-huh. Y cuando tú tienes un propósito, el trabajo para lograr lo que tú quieres, en este caso el propósito de tu vida o lo que tú quieras hacer, como que no se siente como trabajo. No sé si hay veces que hemos hecho cosas en la vida, no sé, que hay que hacerlas, uh-huh, se nos hace más difícil. Pero cuando tú tienes ese propósito de a lo mejor crear una empresa, en este caso, o a lo mejor ser un buen padre, ser un buen hijo de familia, no se te hace difícil ser eso. Y te vuelves obsesivo con querer lograr eso y todos tus pensamientos, todas tus acciones van acorde a eso, ¿no? Yo creo que especialmente lo veo mucho en los jóvenes, uh-huh, que no tienen un propósito y por eso que a veces prefieren estar en la casa sin hacer nada o no seguir aprendiendo, no seguir superándose. Y cuando tú ves la diferencia en alguien que encuentra el propósito, el cambio que dan en la vida, ¿no? Mi hermano es un muchacho joven, tiene 22 años y tiene un propósito, ¿sabes? Y tú lo ves, las ganas de trabajar, las ganas de esforzarse, de seguir adelante, de seguir aprendiendo. Comparado a esos otros jóvenes que conozco, que no es que no sean malas personas ni nada, al contrario, uh-huh, simplemente que no han encontrado su propósito en su vida y se les hace difícil, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo primero. Y cuando tú sepas lo que quieres, brother, lucha y trabaja día a día para adquirirlo. Que de nuevo se te va a hacer fácil porque es lo que realmente tú quieres, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve varios caminos. Cuando encontré mi propósito, brother, ¿sabes? Fue seguir ahí. Dijiste algo también ahora mismo que creo que sería vital. Estuviste en varios caminos. Claro. Yo pienso que la juventud tiene que probar, ¿sabes? Sí, no, obviamente. Yo siempre digo que uno tiene que tener un plan A y un plan B, uh-huh, ¿sabes? Hasta que como tal tú encuentres lo que te funciona, ¿no? Es real. Por ejemplo, yo fui aquí, terminé high school, fui a la universidad, mis padres son ingenieros, obviamente siempre la mentalidad fue tienes que ir a la escuela, tienes que tener un título. Y honestamente yo lo veía bien porque decía, bueno, yo no me veo trabajando en una factoría 15, 20 horas a la hora toda mi vida, ¿no? Y el plan A que yo tenía para lograr hacerme profesional, tener un título y ganar dinero era ese. En la high school, una profesora, Miss Chandler, que le agradezco con la vida, la oportunidad y las puertas que me abrió, su esposo, Lemon Chandler también. Yo tenía una clase que era de, como decir, la clase nosotros era de negocio, ¿sabes? Uh-huh. Porque era como un programa especial que tenía la escuela. ¿Oh, sí? Y varias compañías locales como Papa John's, KFC, hacían como sponsors de cada escuela. Eran como 4 o 5 escuelas bien en el programa. Y nosotros, un año nos tocó KFC.
Y tú tenías que estudiar, en aquel momento había unas cajitas que eran de Go Cup, que estaba promocionando KFC, que te daban como 3 papitas, un pedazo de pollo, y lo podías ponerle donde va el agua, y como que podías comer en the go, no tenías que preocuparte de estar con una caja embarrando el carro, lo que sea, ¿no? Entonces, el trabajo de nosotros en la escuela era cómo llevar un producto parecido a eso, pero en China. Entonces tenías que estudiar el mercado de China, las culturas en China, porque obviamente los chinos no existe drive-thru en China. Todo es para sentarte con tu familia o ir a comer, exacto. Entonces, ¿cómo tú adaptas un producto como ese que está funcionando en Estados Unidos en China? Era bien interesante la clase. Y ahí me encantó esa clase. Yo, la parte mía, de hecho, ibas a una universidad aquí, a Bellarmine, y era como un trade show, que tú tenías un pasaporte falso y todo, y como que viajabas, te encontrabas con los chinos, con la gente india, negociabas, tenías un traductor y todo, era bien, bien real. A mí me entrenaron para ir a la parte de la negociación. ¿Qué pasa? Que el día antes, de hecho, no, el mismo día que íbamos a ir a la competencia, cancela la persona que iba al trade show. El trade show, que es como los eventos que hacen a veces en las vegas grandes, compañías ponen como un booth y explican el producto que tienen, no sé, venden, ¿no? En este caso, el producto de nosotros era ese y explicar qué es lo que tenían, por qué el producto era bueno, esto, lo otro, cómo se hace el pollo. Y esa persona no puede ir. Y me dice la profesora, mira, yo creo que si necesito que por favor me ayudes tú a cubrir esa posición, no tenemos a nadie. Y esa posición era estrictamente venta. Era venderle el producto. Brother, y entonces te daban varios premios por cada fase de la parte de negociación con los diferentes compañías, la logística, el trade show. Entonces, basado en eso, te dan un número y ganabas primero, segundo, tercero. Ese año, la parte mía del trade show cogió primer lugar. Y las otras partes no quedamos tan bien, pero como overall quedamos en tercer lugar. El primer año que la escuela había hecho ese programa. ¿Y era tu primera vez en esa posición negociando? Yo nunca había, tú sabes, como tal. Yo siempre he sido comunicador, hablador y eso, pero como estaba vendiendo, nunca había tenido ni siquiera experiencia. Pero bueno, yo estaba vendiendo el pollo ahí, el Go Cup, lo que había aprendido en la clase y me gustaba porque al principio un poco con pena, después me sentí cómodo y vi que era relajado y venían varias gente a hacerte como un score, ¿no? De cómo había hecho la presentación. Ganado primer lugar y ella me dice, yo le digo a la profesora, oye, yo sabes que yo creo que encontré algo que me gusta, que es esta parte de vender, ¿sabes? Y como comunicarme con la gente, esto, lo otro. Y me dice, no, tú eres muy bueno en eso, cogimos primer lugar, esto, lo otro. Estuve 3 años en ese programa y el segundo año cogimos primer lugar con una compañía, creo que en aquel tiempo era, ¿cuál era la compañía? Creo que era Glow Touch, que hace es la que si no me equivoco, es la que le pone los colores a... No me acuerdo muy bien ahora, honestamente, pero creo que es la compañía que es la que hace los colores de la Coca-Cola y esas cosas. Y cogimos primer lugar en la competencia como tal. En todos los 3 años cogí primer lugar en el trade show. Entonces, ella encuentra algo en mí inconscientemente que es esa pasión por la venta. Y ella me dice, yo trabajaba en Wendy cuando aquello, brother. Trabajabas en Wendy. A 7.25 la hora. Y estaba viendo a la escuela, obviamente. Y ella me dice, Miguel, ¿tú nunca has pensado en vender carros? ¿Qué voy a pensar yo en vender carros? Si voy a los dealers esos que... De hecho, pensaba que los dealers siempre estaban vacíos. Nunca en mi vida había ido un dealer, ¿sabes? Llevamos aquí poquito tiempo. Y yo le digo, no, pero ella me enseña que tienes que vestirte, ¿sabes? Bonito, no sé qué. En un dealer. Y yo trabajo en Wendy, cualquier cosa es mejor que Wendy. Y me dice, te voy a conseguir una entrevista con el esposo mío que es manager de la Honda. Y yo, bueno, perfecto. Bro, yo nunca le he tenido miedo, honestamente, a los cambios. Siempre he sido bastante atrevido. Mis padres, en cambio, son bien... reservados. No, ¿por qué vas a cambiar si estás cómodo aquí? No sé qué. Pero bueno, en este caso no hacía... Era muy clara la idea de que, coño, es mejoría, ¿no? Algo mejor. Fui a la entrevista y en la entrevista me dicen, como no tengo 21 años, no puedo vender carro, pero que tienen un trabajo de empezar limpiando carros. O sea, cuando la gente compra los carros, tú los pasas por el car wash, los limpia, le quitas los stickers, los dejas limpios para que la gente se lo lleve, ¿no? Y fíjate, yo fui en traje y todo, y mamá, me acuerdo, me fuimos a Men's Warehouse, me compré mi primer traje, yo listo para la entrevista, súper nervioso. Y bueno, me dicen que eso es lo que tiene. Y papá me dijo, bueno, empieza por ahí, ya por lo menos estás ahí. Brother, cuando yo me acuerdo el primer día mío, imagínate tú manejando un carro del año, yo trabajaba en Wendy, súper cómodo, ¿sabes? Era acondicionado, todo el mundo ahí hablaba inglés. Yo cuando aquello estaba en la escuela ya, pero no estaba 100% en inglés. El único hispano ahí en toda la compañía. Al principio un poco de fricción, pero, ¿sabes? Poco a poco fui ganando a la gente. Yo siempre he sido muy de hablar, hola, ¿cómo estás? Buenos días, sonriéndome. Y me pasé 2 años limpiando los carros. Después 2 años limpiando los carros. En esa parte de los carros no, pasé 1 año y medio. Después pasé creo que otro año en la parte de los carros usados. Fui manager como del lote. Yo cuando entraba a inventario nuevo, yo los manejaba, los cambiaba de lugar, le ponía globitos los fines de semana, ¿sabes? Ese era mi trabajo ahí. Me metí que hace 1 año. Hasta que cumplí
hasta que casi cumplía 21, el mismo manager, te miento, otro manager ahí me dice, Miguel, ¿tú no querías vender carro cuando empezaste? Y yo, sí, yo creo que cambiaron la ley y puedes ahora vender carros sin tener 21. Cuando eso yo estaba en el college todavía. ¿Sabes? Yo también estaba en la música, vamos a hablar un poquito sí, ahora podemos entrar ahí. Pero para hacerte la historia larga, corta, yo empiezo, otro manager me hace el proceso para empezar a tomar el training para vender carro. Voy y hablo con el amigo, el esposo de la profesora que inicialmente me metió ahí, que siempre hemos tenido buena relación. Y yo le pregunto, ¿para qué tú quieres? ¿Tú quieres para vender carro? Yo trabajaba ganando como 13 pesos la hora, eran como 2.500 gross al mes, algo por ahí. Y él me dice, Miguel, yo obviamente quiero que tú vendas carros, pero no puedes dejar la escuela, así me dice. Y le digo, ¿por qué? ¿No vas a dejar la escuela? Y dice, brother, aquí puedes hacer mucho dinero y no puedes dejar la escuela. Y sabes, imagínate, la esposa ya me le recomienda y él sabe, tiene experiencia, lleva años en el negocio de los carros. Y yo, no, bro, tranquilo. Siguió en el college y yo igual, mi papá me decía, no te sacas, no, ¿para qué vas a vender carros? Eso es comisión nada más, es un poco incierto, tú estás cómodo ahora, sigue estudiando. Y yo, papi, si me van a pagar el mínimo 2.500 mensuales, que es lo que estoy ganando ahora, pero tengo la oportunidad de ganar más, ¿sabes? ¿Por qué no? No voy a arriesgarme. Brother, nada, pasé de ser... Busco una persona para trabajar en mi posición y empecé a vender carros. El primer mío vendí 24 carros y medio. ¿El primer mes? El primer mes. 24... Bro, yo hice más dinero de lo que casi hacía un año. 24... No, espérate. ¿A ti qué te pasó por la mente cuando pasó ese mes y tuviste que vendiste 24 carros conmigo? Man, es como... yo me acuerdo que yo empecé a finales de junio. Esa última semana de junio. Después había empezado antes, pero es un training casi de un mes. Pasas por diferentes departamentos. Vas aprendiendo la parte del call center, la parte de servicio, todo. No sé qué. Aprendes de los carros un poco. Me sueltan en el piso. Ya a vender, yo tenía mi libretica con todo escrito los carros, bro. Yo estaba súper nervioso, pues imagínate. Yo jovencito, las personas que van ahí tienes que saber del carro, ¿sabes? Te hacen preguntas. Exacto. Y un señor ahí me dijo, compadre, ¿por qué tú no te vas para los carros usados? Los carros nuevos más complicados, no sé qué, tienes que tener temas de conversaciones. Me había echado un poco de miedo, no quería que yo viniera para ahí. Bueno, nada, bro, cuando hice mi primera venta, eso fue como decir, no. Bro, esto es lo mío. Esto es lo que me gusta. Y esa semana vendí 5 carros y ya un mes entero de julio vendí 24 carros y medio. Wow. No, yo necesito que... Si tú tuvieras que sacar esos tips de cómo ser un buen vendedor. Bueno, honestamente, al principio no sabía realmente lo que es la psicología detrás de la venta. Ya hoy en día uno me ha preparado más, no. Cuando aquello fue honestamente un poco de intuición natural mía, de que soy buen conversador, carismático, lo que sea, es lo que me ayudó un poco, ¿no? Y también la consistencia. Yo me di cuenta que era, mientras más cliente hablara, más oportunidad tenía. Totalmente. Yo vivía en el dealer desde que abría hasta que cerrara, en la puerta, esperando que pasara por ahí, tenía que hablar conmigo. Es una proporción. Todos los que eran amigos míos cuando yo limpiaba carros se volvieron, como decir, en contra mío, porque coño, bro, déjanos hablar con clientes. Yo estaba literalmente en la puerta ahí esperando a que entrara la gente a hablar con ellos. Y hablaba, el primer mes creo que hablé como 75 20 y vendí 24 carros y medio, ¿sabes? Está bueno. Sí, pero el manager se sentó conmigo y me dice, Miguel, estás vendiendo carro, qué bueno, pero estos números no están bien. Y yo, como que no están bien, si me acabo de vender 24 carros, sí, pero has tocado 75 oportunidades y nada más estás vendiendo 24 carros. Es menos del 50%. Así que está hablando, un buen vendedor debe cerrar, por ejemplo, cada 2 gente que hable, trata de cerrar una, ¿no? Un 50% de closing ratio es bueno. Entonces ahí empecé a aprender, fue como mi primer golpe de que, coño, ok, algo no estoy haciendo bien, que no estoy dando las expectativas de jefe en ese caso. Porque no es solamente hacer la venta, ¿no? Es cuántas oportunidades tú de cierto modo desperdicias o no aprovechas porque no estás haciendo un buen trabajo de venta. ¿Me entiendes? Entonces ahí empiezo un poco más a aprender. Uno de los buenos managers que habían ahí, que es los que cierran la venta. Si tú no puedes cerrarla, ellos se sientan en la venta. Yo me sentaba al lado de él y a escuchar literalmente como mi inglés. Honestamente, yo soy malo a veces en el idioma, no es lo mío. Y me costó un poco más trabajo que a lo mejor otras personas aprenderme algunas palabras, términos, lo que sea. Y yo me sentaba al lado y literalmente me aprendí exactamente lo que él decía. ¿De verdad? Y empecé a usarlo. Para que a mí no me gustaba que llamaran a manager para cerrar mi venta. Como que me dolía un poco mi ego, ¿no? Yo quería cerrarlo. Y empecé ahí, escuchaba. Hata que un día viene el jefe de la tienda y me dice, oye, el propósito de que él esté es que tú no estés al lado de él. Porque, ¿sabes? Como que es bueno que tú te salgas y él venga. Si el cliente te dice que no a ti, y él es más fácil decirle que no al jefe si tú estás presente. Claro.
¿sabes? Es un problema de ego también, ¿no? Si él te dice que no a ti, tú estás presente, como que no va a decir que sí. Pero si tú te pierdes y el man hace su trabajo, hay más chance de que pueda decir que sí, ¿no? Entonces, el tipo me dijo, no, tienes que ser... Pero ya había tenido tiempo ya apresando. Y es poco a poco, obviamente, fui creciendo. El segundo mes tuve también 24 carros y medio. Pero lo mío era vender carros. Pero es que estaba a foco. Exacto. ¿Qué pasa? Que me estoy desviando un poco de la escuela. Mi padre también viendo eso, estaba haciendo dinero muy bien. Gracias a eso, honestamente, mi familia pudimos ir a Cuba. Después de 7 años no habíamos podido ir a Cuba porque es mucho dinero, éramos 4. Mi padre, mi papá nada más prácticamente trabajaba, mi mamá nos cuida a nosotros. Pude empezar a ahorrar dinero que nunca había pensado ahorrar, nunca me había pasado por la cabeza tener. Mi objetivo era ir a la escuela para poder tener ese dinero en un futuro. Wow, mira cómo las cosas cambian, ¿eh? Sí, bro, gracias a esa profesora, man. Esa oportunidad me abrió muchísimas las puertas. Que a veces el muchacho va a la escuela y no presta atención a veces a esas cosas pequeñas, y esa clase para mí me cambió la perspectiva me abrió las puertas a empezar a ver el otro mundo, ¿no? También me empecé a rodear de personas que llevaban tiempo haciendo muy buen dinero y tienen otra cultura de dinero que yo no tenía en mi casa. Mi padre nunca ha sido buenos negociantes, nunca ha sido tampoco de agarrar dinero. Esa cultura nunca la tenía. Empiezo a aprender de ellos. Empiezo a darme cuenta de que personas que tenían su cuenta de banco bien buena, no les importaba qué carro manejaban, qué lujos tenían. Para ellos eso nada importaba. Era más que, pues te voy asegurando mi futuro, ¿me entiendes? Estoy invirtiendo mi dinero en el mercado, esto, lo otro. Aprendí lo que era 401k. ¿Sabes? Fue mucho el cambio Conociste mental. cómo funcionaba el dinero en Estados Unidos. Exacto. Bastante rápido porque me pasaba bastante tiempo ahí y yo siempre he sido hacer muchas preguntas. Coño, qué bueno. Hacer preguntas, creo decirte que eso es un poder. Sí. Bro, yo no, honestamente he aprendido a escuchar más últimamente, pero sí, hacer preguntas siempre, si no estás claro, bro, te pregunto ¿y por qué? ¿Y por qué? Claro que sí. Y así es como he aprendido muchísimo. Miguel, si yo te hubiese conocido cuando tuviste que dejar el sueño de ser cantante, ¿qué hubiera visto en ti en el momento que te diste cuenta de que ese plan A tenía que quedar atrás y iba a comenzar un nuevo plan? Exacto. Eso fue un momento difícil en mi vida, brother, porque yo tuve una banda con un amigo. Uh-huh. El amigo, por cuestiones de familia, se separa, se va a Florida, me quedo solo cantando, sigo incursionando un poco en la música. Pero hay un momento que es como que esto es realmente lo que yo quiero en mi vida, pero siempre está el bichito del ego, es como que, ¿sabes? Tienes que seguir, no te des por vencido porque te vas a ver como que derrotado, como que no lo hiciste. Es algo masculino, ¿eh? Sí, o como que, coño, tendré que seguir incursionando en eso. Mi papá siempre estuvo un poco en contra de eso, como que, no, tú vas para más, ¿por qué estás haciendo esto? No sé qué, un poco negativo en ese aspecto. También sentía ese poco de peso. Pero hay un momento que yo creo que en la vida a veces tenemos que decir, realmente esto es lo que yo quiero. Realmente es lo que me veo haciendo aquí a 10, 15, 20 años, ¿sabes? Y me empecé a responder que realmente no era lo que yo quería, ¿no? Madurando un poco más también, dándome cuenta de que ese mundo empiezas a conocerlo y te das cuenta de que es un mundo un poco cochino también, ¿no? Tiene su lado oscuro, que tampoco viene con mi crianza, con mis principios, con mis valores. Pues tomo la decisión de que, ok, me voy a enfocar ya en lo que es la parte de hacer dinero y buscar la manera de asegurar mi futuro, ¿no? De manera general, ¿qué tú crees que te enseñó esa etapa en la música acerca de la vida? Esa etapa me enseñó muchísimo porque ahí fueron mis primeros pasos negociantes. ¿Sabes? ¿Sí? Todo en la vida es un negocio. La música realmente es un negocio, ¿no? Tienes que negociar con el DJ para que te ponga la música en la discoteca, para que la gente te escuche, para que te deje abrir los shows, ¿no? Yo me acuerdo que el primer concierto que nosotros abrimos aquí fue el del Junkie, en un lugar ahí que ahora está desbaratado, es un hotel que desbarataron, se llamaba El Hotel, y había un lugar de conferencia en el hotel y hacían los conciertos al principio, y el Junkie. Cuando nosotros cantamos ese día y al otro día fue a la high school y todo el mundo, brother, ¿qué tú hacías cantando allá con el Junkie? Por poco nos caímos en la tarima y todo. Pero, ¿sabes? Todo fue constantemente eso, ¿no? Cómo tú logras de que las personas te puedan poner en la radio, tener la oportunidad. Llegamos a cantar en la calle 8 en Miami, estuvimos en América TV, en Univision en Florida. Sí, y tuvimos buenas oportunidades. Estuvimos en Las Vegas. Y todo honestamente es relación, es venta, ¿sabes? Tocar puertas. Eso me ayudó muchísimo a que te digan que no muchas veces y no tener como que no bajar la cabeza, seguir para adelante, porque en la música al principio todo el mundo te dice que no, nadie confía en ti, ni tu propia familia, ni tus propios amigos, nadie escucha tu música. Es duro, y yo creo que eso me ayudó muchísimo. También tuve un momento que tuve un equipo, tuve una banda, entonces también la responsabilidad de ellos, pagarle cuando nos pagaban aquí para tocar, la responsabilidad
responsabilidad de la disciplina de entrenar en un cierto tiempo, ¿sabes? Fue totalmente una escuela de vida para ti esa etapa. Sí, pero yo creo que si voy un poquito atrás, brother, yo siempre he sido bien responsable en ese aspecto gracias a algo no tan bueno que pasó en mi vida, que mi padre se tiene que ir de Cuba en 2011. Se separa mi familia como tal, porque siempre hemos sido bien unidos. Y yo me quedé como si el hombre de la casa cuando tenía 13 años. Y papá tenía un negocio de fotografía. Y fue un momento como que mi papá me sentó, tú eres el hombre de la casa. Me dejó muchos tutoriales de cómo editar las fotos y eso. Y mi papá tiraba muchas fotos de carnet y de pasaporte. Y tomé ese rol. También tenía un hermano pequeño, tenía que hacerme cargo de él. Todas esas cosas me fueron preparando y dando un poco más de madurez y de disciplina para... Me ayudó también con la música y todo eso en combinación pues me ha ayudado muchísimo a lo que soy hoy en día. Dijiste algo que bien interesante, de que es duro tener que aceptar el no. Y quisiera preguntarte, para alguien que te está ahí escuchando, esa persona emprendedora que quiere salir quizás de alguna situación difícil, ¿qué paso a paso tú le dijeras para enfrentar el no? Para no rendirse. Es como si lo miras de esta forma, mientras más no te digan, más sé que estás así, cada no se va a convertir como que más te va a dar como que más motivación, ¿me entiendes? Y honestamente, yo creo que la vida es eso. La vida está llena de momentos que se te cierran las puertas y tienes que seguir para adelante y seguir tocando y seguir tocando. Ahora, si tú lo miras de la forma de que, coño, me dijeron que no voy a seguir intentándolo, pues... ¿sabes? Se va a hacer bien difícil. Pero si tú lo miras como que me dijeron que no importa. El próximo me va a decir que si me dijo que no, yo creo que estoy más cerca, ¿no? Te da esa motivación, esa ganas de seguirle dando y seguirle dando y seguirle dando. Definitivamente. Y esa encuentras actitud el sí. es esa actitud es parte de ti. Yo sé una historia que tú me contaste cuando grabamos el otro podcast, que también va a salir. Miguel, esa persona que te comentó que si salías del mundo de venta de autos, no ibas a ser nadie, y te hiciste una promesa a ti mismo. Quiero viajar contigo a esa escena, esos momentos. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando dijiste, voy a emprender, voy a hacer este número, voy a crecer? ¿Cómo fue ese momento? Esa historia, brother, es algo que a veces pasa en la vida de uno y en ese momento tú no lo ves tan importante, pero ahora uno lo mira para atrás y dice, wow, tuvo un impacto en mí bastante fuerte, como que si yo voy a mostrarte algo diferente, ¿no? Cuéntame esa historia para las personas que no lo conocen. Yo un día voy de viaje a Washington y eran como 7 horas de manejo, ¿sabes? Y me pongo a escuchar, que honestamente no sé yo siempre soy de escuchar muchos podcasts y eso en YouTube, y escucho este hombre que habla sobre la ley de atracción mucho. Él falleció y en parte de lo que está hablando en el podcast es de la importancia de escribir como tu objetivo, ¿no? Y romperlo en anual, mensual, etcétera, ¿no? Planes a corto plazo. Y tú sabes que a veces yo siempre he sido un poco ambicioso de la parte positiva y dije, bueno, yo quiero tener $1 millón cuando tenga 30 años. Yo tenía cuando aquello como 23. Me faltan 7 años, hice la matemática y dije, bueno, yo tengo que hacer una X cantidad anual para ahorrar otra X cantidad para poder llegar a $1 millón en cash como tal. Y lo escribí, brother. Hice otras metas, sí, y esa es una de las que escribí. Y un día voy al dealer. Yo siempre he sido bien de compartirlo porque yo pienso. Y estoy hablando con uno de los managers que no, en aquel momento no lo teníamos como en esa tan buena. Siempre hubo un poco de fricción entre nosotros. No hubo un buen feeling. No, él era un poco negativo todo el tiempo. Ese tipo de personas a mí me estresan a veces. Pero bueno, un día hablando con él, le digo, brother, tú sabes que yo voy a tener $1 millón cuando tenga 30 años. Me dice, ¿cómo? Y yo le digo, no, voy a ahorrar tanto, así como tú vas a ahorrar eso trabajando aquí. Y fue como una realidad, porque es verdad, tengo que vender una cantidad de carros para ahorrar una cantidad de dinero para llegar a $1 millón en 7 años. Está difícil, ¿no? Pero yo le dije con una convincencia, le dije, yo voy a hacerlo, no te preocupes que yo voy a hacerlo. Y, brother, yo diría que en papel lo he logrado, ¿no? Pero como tal en dinero así, es decir, voy a ver $1 millón en una cuenta, cuando tienes un negocio es difícil porque cuando estás invirtiendo, pero en assets como tal lo he logrado, gracias a Dios. Y de hecho a él lo pasaron de manager a vendedor hace mucho. Y fui, ¿sabes? Él estaba compartiendo con él y ha visto mi éxito. Un buen amigo de él, el hijo, trabaja conmigo, uno de mis empleados hoy en día. Y él me dice el otro día, bro, estoy curioso de ti, ¿viste? Él me dijo me quiso decir como que te subestimé.
Y, ¿sabes? Obviamente no es nada que uno diga, coño, le demostré a otra persona, pero es bonito mirar atrás y ver cómo a veces lo que tú te propongas en la vida, brother, y encontrando ese propósito, que en realidad no fue tanto como el millón, hay otras cosas que conducen a eso. Claro. Pero es bonito ver como ese camino, y ha sido mucho trabajo, uno ha podido lograrlo, ¿me entiendes? Si realmente tú tuvieras el chance de decirle algo a una persona que está pasando por una situación parecida, ¿qué tú le dijeras? ¿Vale la pena soñar? Claro, brother. Nunca pares de soñar. Yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Por lo menos me mantiene vivo. Yo vivo soñando, obviamente. Uno va madurando. Tiene siempre los pies en la tierra, ¿no? Pero tú eres posible lograr realmente todo lo que tú quieras lograr. Solamente mi consejo honesto es que todo lleva trabajo, brother. Sí. Todo lleva trabajo. Entonces, si tú eliges trabajar en lo que realmente te apasiona y crees que es tu propósito, que es lo que quieres lograr, se te va a hacer fácil trabajar, ¿sabes? Te encuentras eso primero para que se te haga fácil todos los días dedicarle todo tu tiempo a eso que tú quieres lograr. Y vas a poder alcanzar lo que realmente tú quieras en la vida. Porque nada es imposible, brother. Tú sabes que lo más lindo de estos podcasts y de ahora escuchar esta experiencia que tú me contaste, que a veces vemos a la persona con cierto éxito y mucha gente cree, Miguel, que es mentira o que es imposible llegar ahí. No es imposible, brother. Yo te digo que si tanto yo como mi familia primeramente estamos en Estados Unidos, es porque existe un Dios ahí arriba. Sí. Nosotros somos bien creyentes y creo que eso gracias a él ha sido mi éxito, ha sido todo primero que nada, ¿no? Pero, bro, nosotros llegamos a este país sin nada, brother. Sí, mi papá llegó con $300 en el bolsillo. Cuando llegamos aquí, mi mamá y yo, mi papá no tenía ni carro todavía. Mi papá manejó bicicleta más de un año en este país. Se sabía toda la ruta de las guaguas porque no podía gastar dinero porque tenía que traernos nosotros. Porque mi papá se ganó el bombo estando aquí. Que eso casi nadie le ha pasado. Creo que nadie le había pasado. Y fue mucho dinero porque tienes que venir todo el mundo con residencia. Tienes que hacerte trámites en Cuba. Documentación. Todas esas cosas. Y él, ¿sabes? Cuando aquí pagaban 10 pesos, 8 pesos la hora, 9 pesos, cuando más. Y, brother, se metió un año trabajando ahí en bicicleta con toda la ruta de la guagua para poderse mover en todo Lúbol, bajo agua, nieve, todo, para poder traernos. Esas son las cosas que no se cuentan de los inmigrantes. Exacto, bro. Y como te digo, mi familia, bro, nosotros venimos bien pobres. Nunca hemos tenido como tal. Nunca nos faltaba comida, pero nunca hemos sido de tener nada de lujo ni nada. Sí, no era la típica familia que se hablaba de dinero, de éxito. Nunca. ¿Sabes? Bien simple. Y pues yo creo que gracias a mi negocio, a las decisiones que he tomado, al trabajo de dealer que me abrió muchísimas puertas. Gracias a ese trabajo pues pude incursionar en lo del bienes raíces. Pues gracias a eso he cambiado el curso no solamente de mi vida, sino de mi familia. Claro. Y estamos trabajando para que sea generacional, para que los hijos de mis hijos puedan también seguir comiendo de esos frutos. Miguel, como hijo, quiero preguntarte, porque soy hijo también, ¿no? Y también soy un soñador y me inspiro de todas las cosas que me estás contando. ¿Qué se siente ayudar, ser el soporte económico de la familia, ayudar a papá, a mamá? ¿Qué se siente eso? Bro, es bonito, ¿sabes? Es bonito, no tanto la parte monetaria, pero sino de que mi papá siempre me dijo, a mí no importa nunca lo que tú hagas en la vida. Siempre y cuando tú lo hagas con buenos principios, no le hagas daño a nadie, seas honesto, eso es realmente lo que más orgulloso a mí, ¿no? Yo creo que mi papá no mira tanto la parte de cuánto dinero he generado, puede generar, sino que no he cambiado. Inclusive yo he dicho que me he convertido en un mejor ser humano a medida que he crecido y he cambiado en la vida, y yo creo que es lo que más orgulloso está él, ¿no? Pero también yo creo que gracias a lo que he hecho, ellos también lo están haciendo. Y yo obviamente yo no lo mantengo ahí de ninguna forma, pero de la misma oportunidad que han surgido de mi negocio, hoy en día están bien, ¿me entiendes? Y eso me da una tranquilidad porque sé que, ¿sabes? Nadie quiere que su familia, no importa si tienen que depender de tú, pero si ellos pueden abastecerse de ellos y estar bien, mejor todavía, ¿no? Y gracias a Dios están bien, bro. Él y mi hermano están bien y una preocupación menos para uno. Tienen sus vías para seguirlo haciendo gracias a que uno ha podido compartirle conocimiento. Si tú tuvieras que darle ese mensaje a papá que nunca le has dicho, ¿qué tú le dijeras? No, yo creo que mi papá lo ha escuchado todo. Pero yo le digo que gracias, brother. Gracias por primeramente tomar el riesgo de traernos a este país, porque sé que fue una decisión dura separarse de su familia, que es lo único que tiene él como tal. Y gracias honestamente porque yo y mi hermano somos hombres de buenos valores y somos de buenos principios que no le hacemos daño a nadie. Y yo creo que eso es lo que más le da orgullo a él y a mi mamá, honestamente. Qué bueno. Coño, eso es admirable. Oye, Miguel, volviendo al camino como emprendedor. Ya llevas varios años emprendiendo en Estados Unidos.
Llevas varios años, varios libros depurados, varias conferencias aprendidas. Y antes de profundizar en todos esos datos importantes y conocimiento y tu filosofía, yo quisiera preguntarte como emprendedor, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ha pasado y cómo pudiste superarlo? Yo te voy a ser sincero, uno de los momentos más complicados desde el punto de vista del camino de negocio fue cuando yo tenía un business partner, un partner de negocio, el año pasado y nos separamos porque teníamos diferentes visiones. Sí. Y fue difícil porque... ¿sabes? Yo soy de la gente que cuando tú y yo somos partners y nos enfocamos en algo, yo voy a darlo todo lo mío, ¿no? Y pues es como empezar de cierto modo de cero. Obviamente tienes el conocimiento, tienes un paso dado, pero siempre el ser humano, por alguna razón, somos bien autodestructivos y nos empezamos a crear estos pensamientos un poco negativos, ¿no? Pero poder hacer solo y no sé qué. Y esos momentos fueron un poco estresantes. A la misma vez, tenemos empleados, tenemos equipo. ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Sabes? Yo siempre me responsabilizo mucho por las personas que trabajan conmigo porque ellos comen gracias al negocio también. Y para mí eso es una responsabilidad igual, ¿no? Aunque realmente son su propio negocio, pero yo también pienso en mí que tengo responsabilidad de mantenerlos a ellos generando también. Pues todo eso, brother, fue pasando y fue muy difícil en realidad. Y como que ahora empezar de solo, ¿sabes? Tenía un pequeño equipo, pero convencerlos a ellos también de creer en tu visión. Porque los empleados pueden decir, no, estás solo ahora, me voy, te voy a dejar solo y tú empiezas de cero. ¿Sabes? Gracias a Dios ellos creyeron mi visión y hoy en día uno de esos muchachos todavía sigue trabajando conmigo. Pero fue un momento difícil, en verdad, en el negocio. Gracias a Dios, todo lo otro ha sido, nos fue bien al principio como yo ir como partner y ahora me ha ido muy bien también yo solo. Pero creo que eso fue un momento difícil realmente. Qué bueno. Sé que hemos hablado y tú me has explicado de cómo has ido montando sistemas dentro de la compañía para ir creciendo. Yo quisiera preguntarte eso. ¿Cuáles son esos sistemas que ha llevado incluso a que tu vida y tu empresa siga creciendo para que esos emprendedores que te escuchen también puedan aplicarlo en sus proyectos? Sistemas, obviamente, todos los negocios son diferentes. Claro. ¿Sabes? Yo te voy a explicar por qué yo me di cuenta desde muy joven por qué los sistemas son importantes, ¿no? Yo siempre he sido me gusta la rutina, ¿no? Hacer un paso primero, otro después. Pero yo estaba trabajando en el Wendy's. Tú ves que todo en la vida, bro, te puede enseñar. Yo estaba trabajando en el Wendy's y me pusieron a la estación de hacer los sándwiches, ¿no? ¿Sabes? Tienes los panes, una estación con la lechuga, el tomate, dentro del sándwich. El muchacho te pone el hamburger y tú pones otras cosas. Bueno, estoy haciendo mi primer pan ahí. Y ellos tienen un menú que te dice, pon el pan aquí, esto, lo otro, bien detallado, los pasos que tienes que hacer. Y yo cojo, me pongo la hamburguesa, le echo el cachú, le echo el tomate, todo ahí como que... Y me dicen, no, eso no es así. ¿Cómo que no? Es lo mismo, al final es muerte todo el mundo. Y dice, no, bro, eso no funciona así. En este pan haces una W de Wendy con el cachú, una M con la mostaza, va esto primero, no sé qué, y en este pan es que va la hamburguesa. Y yo le digo, ¿pero por qué? Dice, porque así tú controlas que la misma hamburguesa aquí sea la misma en todos los Wendy's. Y tiene su razón. Claro. Cuando uno muerde, como los chefs hablan de eso, ¿sabes? Si las cosas están en su orden, tiene como el mismo sabor. Exacto, como que todo se mezcla de la misma forma, ¿no? Y también tenía sus procesos en un papel que tú lo veías y yo me digo, wow, brother. También las papitas tienen su tiempo, que hay que darle los apoyos un diferente tiempo. El grilled chicken tú lo ponías, le dabas 5 minutos, ponías la parrilla, cuando pitaba, lo viraba, siempre quedaba igual. Entonces esas cosas yo me fui pensando como que, wow. Obviamente ahora cuando empiezo en el negocio, al principio uno no lo piensa así, uno lo que está es corriendo tratando de hacer dinero, pero después de poco te das cuenta que si tú quieres empezar a crecer, tienes que tener sistemas. Porque es lo que un sistema te ayuda a que puedas hacer una tarea repetitivamente y siempre salga lo mejor posible. Claro. Y puede hacer a grandes cantidades, ¿no? Entonces, a medida que fui empezando en el negocio, fui empezando como por ejemplo, si antes yo apuntaba las cosas en un papel, la lista de inventario, pues busqué un programa que podía hacer eso y empecé a apuntarla ahí y eso lo fui mejorando. Cuando tuve mi primer trabajo, por ejemplo, el segundo trabajo que fue Project Manager, ya tenía una lista de inventario creada. So, pude empezar y decir, bueno, esto, ¿sabes? Es lo que me ayuda a mí con los empleados, ¿no? Cuando entra un empleado, si tú tienes que enseñarle lo que tú tienes en tu cabeza, es bien difícil. Sí, es bien difícil. ¿No? Pero si ya tú tienes cierto proceso, que mira, hacer este paso primero, este segundo, esto después, y va a dar este resultado, ¿sabes? Y ya está aprobado, pues se hace más fácil, el empleado también se siente mejor,
Y tú puedes también darte cuenta en dónde hay que mejorar o qué se está haciendo mal en el proceso que no está dando el resultado que tú quieres, ¿no? Y eso es lo que me ayuda muchísimo a mí en el negocio a poder hacer más volumen como tal. Porque el negocio lo podemos hacer todo, pero tú quieres que sea realmente un dolor de cabeza o que tenga un poco de sistema y estructura y organización que te libera un poco el estrés. Yo quisiera hacerte una pregunta porque tú conoces a muchos emprendedores, muchos empresarios hispanos y somos emigrantes. Claro. Y está además, te lo he dicho fuera del podcast, ¿sabes? Yo reconozco lo que estás haciendo y cómo aplicas los sistemas. ¿Por qué tú crees que para muchos hispanos les es difícil aplicar este tipo de sistema en otros negocios? Especialmente el cubano, creo que es porque no estamos acostumbrados a eso. En Cuba son pocos los sistemas que existen y funcionan, ¿no? Uh-huh. Y a veces tenemos ese mal de quiero hacerlo todo yo. Sí. Y yo no sé por qué siempre he pensado, yo siempre pienso en más allá. Yo digo, brother, yo no me veo haciendo esto 20 años allá. No hay nada malo con hacerlo aquí a 20 años, ¿ves? Pero siempre digo como que, brother, no es mi propósito. No sé si me entiendes. Cuando yo vendía carros, me di cuenta de que los amigos míos que estaban vendiendo carros tenían que ir a los juegos con los hijos y no podían porque tenían que estar trabajando. Y yo dije, eso no lo quiero hacer yo de aquí a 10 años. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás en el negocio hoy, yo pienso que todo es momentario. Hay momentos que sí tienes que dedicarle uno el tiempo a hacerlo. Pero si tú quieres empezar a crecer, lo mismo que estás haciendo hoy en día, hazlo como en pasos del 1 al 5, que tienes que hacer primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Me entiendes? Aunque lo estás haciendo tú mismo. Claro. Para que después cuando entre otra persona, por eso es que las factorías funcionan. Porque hay una línea en donde cada persona tiene una tarea que hacer, ¿sabes? Y no quiere decir que la Ford todavía sale en carro con defectos. Nada es perfecto en la vida, ¿no? Pero te crea estructura, ¿sabes? Y ¿sabes? Si la Ford salió y la llanta es la que está mala, no va a empezar desde el principio. Y no va a fajarse con todos los de la línea del principio. Va directamente a los que tienen esa responsabilidad y le dice, brother, mira, aquí hubo un fallo. ¿Me entiendes? Si saben que la homie y esta área es la que se dedica a eso, en el 5º paso, por ejemplo, ¿para qué vas a hablar con los que están acá con el 1, el 2 y el 3? Exacto. ¿Sabes? Entonces, te crea cierta estructura en el negocio también. Y obviamente eso te da después, entras en lo que son los KPI, no sé cómo se dice eso en no, ni yo tampoco. Key Performance Indicator, que son como una estadística que te está diciendo, que te dice cómo va tu negocio. Y, por ejemplo, yo sé cuántas personas tengo que hablar cada vez que yo mando marketing para que me entren para contratos. Yo sé cuántas personas tengo que hablar, ¿me entiendes? O ofertas tengo que dar semanal para que eso se refleje en contratos, ¿no? Y cuando yo veo que ahí el porcentaje está bajando entre cuántas ofertas he dado y cuántos contratos tenemos, pues hay un problema en venta. Sí, claro. Y me voy a enfocar ahí, ¿me entiendes? Si el problema es que no estamos teniendo suficiente oferta, yo me enfoco en que puede ser un problema de venta o puede ser un problema de los leads que están entrando, un problema de marketing. Voy a enfocarme en eso, ¿me entiendes? Y eso es lo que te da tener procesos, tener sistemas y tener una estadística. Es que te lo deja todo bien organizado. Exacto. No es perfecto, pero claro, funciona, ¿me entiendes? Y te ayuda a escalar, a hacer más. Si estás haciendo una casa hoy, puedes hacer 2 a la vez, 3 a la vez, 4 a la vez. Tú puedes hacer hasta 4 o 5 a la vez, que es bastante loco, sin ninguna estructura. Pero te garantizo que cuando pasen 2 o 3 años haciéndolo así, te vas a volver loco. Y esa no es la idea. Claro, bro. El objetivo de hacer dinero es también poder disfrutarlo y también poder tener un poco de paz mental. Si tu vida todo el tiempo es una locura, eso se refleja en el negocio también, ¿me entiendes? Eso es principal. Hay muchos empresarios hispanos que son esclavos de su negocio. Uh-huh. Y eso realmente te afecta totalmente. Es difícil. yo no diría que yo soy libre 100% hoy en día. Yo también soy esclavo. No, es imposible. Pero toma tiempo, ¿sabes? El objetivo no es que yo diga por 10 años voy a ser esclavo. Es que tú digas voy a ser esclavo por 10 años, pero después voy a tener la oportunidad del tiempo que invertí se refleje en que ahora no tengo que estar tanto ahí, depende menos de mí. Y ese es mi propósito hoy en día. Voy a enfocarme lo mayor tiempo posible ahora para crear, como yo le digo, como el motor, ¿me entiendes? Que después va a funcionar sin mí, ¿me entiendes? Y eso es lo que estoy enfocando. Pero sé que es momentario. No sé que es para siempre. Cuando yo sé que algo va a ser para siempre, brother, como que me estresa pensar que voy a seguir haciendo lo mismo en un futuro. Es como que... No, es que para nadie es un secreto que los propósitos pueden cambiar. Puede ser que de 30 a 40 tengas uno y de 40 a 60 tengas otro. Exacto, también. ¿Sabes? Es parte del proceso de la vida. Miguel, quiero preguntarte, has hablado mucho de tu equipo y quiero preguntarte... ¿Cómo se convierte un emprendedor en un buen líder? Y como bien tú dijiste, que tu equipo conecte con tu visión
¿sabes? Y crecer todos juntos. ¿Cómo se logra eso como líder? Yo escuché en una de las conferencias que fui una vez, escuché que cuando a veces los dueños de negocio dicen, este trabajador no haciendo un buen trabajo, va a votarlo, va a buscar otro. Y este no hace buen trabajo, va a buscar otro. Y a veces el problema está en nosotros. Wow, ¿cómo se? Si tú no estás haciendo un buen trabajo de líder, ¿cómo te esperas que tus trabajadores, ¿me entiendes?, hagan un buen trabajo? Entonces, antes de yo ni siquiera pensar en votar un trabajador, yo me miro a mí mismo y digo, ¿qué herramientas no le estoy proveyendo yo para que esa persona sea exitosa? ¿Me entiendes? Y ahí es donde está la clave. A veces el problema no es el trabajador, somos nosotros. Porque nosotros somos los que seteamos a los trabajadores para el éxito, ¿me entiendes? Y para que le vaya bien, dándole herramientas, dándole conocimiento, invirtiendo en ello, tiempo, todo, ¿sabes? En un trabajo lleva bastante tiempo. Es como un niño chiquito. Tienes que dedicarle tiempo a enseñarlo a hablar, a caminar. El trabajo es lo mismo. Algunos vienen con un poco de experiencia, pero la mayoría tienes que enseñarle del negocio, qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer, las expectativas, las herramientas que tienen. Y es un seguimiento para que esa persona sea exitosa. Creo que también es muy importante que algo que es enemigo del liderazgo es el ego. Si tú supieras que era la pregunta que te iba a hacer bien. Sí, brother. Eso a mí me ayuda muchísimo. Yo he cambiado mucho en eso, ¿sabes? Todavía me falta mucho por controlar un poco el ego. Pero creo que eso es... y viene de ese punto también, ¿no? De que darte cuenta que a veces el error es tuyo, no de la persona. Tener paciencia también. Claro. Saber escuchar. Porque a veces pensamos como dueño de negocio que nosotros lo sabemos todo. Yo digo que yo puedo aprender hasta una hormiga, ¿no? La hormiga me enseña que el trabajo en equipo es importante. Es súper importante. Pero los trabajadores a veces te dan feedback, ¿no? Yo siempre estoy preguntando, bro, ¿qué podemos hacer diferente para que mejore esto? Siempre. Los que trabajan conmigo saben que yo estoy todo el tiempo pensando qué puedo hacer para ti, para que sea tu trabajo más cómodo, mejor. Hace falta invertir en conocimiento, dime qué puedo hacer para mejorar. Dime que los sistemas que yo tengo te están funcionando, porque si yo simplemente porque tengas un sistema no quiere decir que sea más factible. Que no se pueda cambiar. Hay que constantemente mejorarlo. Entonces, si ellos son los que están usándolo, ¿cómo yo sé que realmente funciona? ¿No? Entra uno nuevo al equipo y te das cuenta que el sistema que tenía ahora no funciona, hay que arreglarlo, y es constantemente eso, ¿no? Pero yo creo que a la pregunta, el ego, bro, marca la diferencia. Marca la diferencia. Dejar el ego a un lado te hace automáticamente ser humilde. Tenemos que ser humildes y saber aceptar cuando nos equivocamos y saber escuchar. ¿Y qué papel tú crees que juega la empatía en esa parte? ¿Cómo? La empatía de ponerte en el lugar quizás del trabajador. Sí, también, claro. Hay que tener empatía en la vida, indiscutiblemente, ¿no? Hay trabajadores que les gusta ser la víctima, ¿no? Eso es normal, somos seres humanos. Sí. Pero yo digo que el factor ser humano siempre va a complicar todo. Si el humano, si tú quitas al humano de muchas de las ecuaciones, pues funciona perfectamente. Al momento que tú lo incluyes... Hay veces que no. Por eso el socialismo no funciona. Total. Si tú quitas el ser humano del socialismo, suena perfecto. Realmente sí funciona el libro. Sí, por eso, porque no está el humano en la práctica, ¿no? Y es lo que pasa en el negocio. Cuando tú tienes varios equipos, a veces por eso las personas no hacen equipo, porque es difícil trabajar con seres humanos, ¿no? Pero yo creo mucho, bro, en que las personas pueden cambiar. A lo mejor es un defecto en algunos casos, pero sí. Yo siempre creo que porque yo siempre he sido así. La persona que soy hoy no va a ser en 10 años, si Dios quiere, va a ser mucho mejor. Y la que fui en Miguel de 23 años no es en Miguel de 28 ahora, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidad de crecer. Y a veces yo creo que mi equipo entiende eso y todo el mundo tenemos esa mentalidad. 1% mejor cada día. No queremos de un día a otro vernos súper expertos, pero todos los días estar aprendiendo algo y estar en constante cambio. Y esa es la cultura que tenemos en el equipo nosotros. Somos 6 personas contándome a mí, pero, bro, es constantemente. Y cuando tú tienes esa cultura, el mismo trabajador dice, bro, yo no quiero defraudar a Miguel. Yo quiero hacer un mejor trabajo. Y a veces me preguntan, bro, ¿qué puedo hacer mejor? Y yo, vamos a trabajar en esto. ¿Tú quieres lograr esto? Pues hay que hacer esto, ¿no? Y a veces llevar el trabajo también a la vida personal. A veces tienes que volverte también ser como un amigo y ¿sabes? A veces me hacen preguntas, man, ¿cómo yo puedo hacer lo que tú estás haciendo? Pero puedes hacerlo también, ¿me entiendes? Quiero que tú lo hagas en un futuro. Tienes que prepararte. Estás ahorrando dinero. ¿Cómo ahorras dinero? Es importante, ¿me entiendes? Porque a veces no es lo que ganemos, es lo que gastamos. Muy importante. Oye, que es admirar lo que estás haciendo con tu equipo. Antes de entrar en toda esta parte de real estate, quisiera que nos introduciéramos en esos conocimientos, ya que me dijiste que en una de las conferencias a las que has ido, y sé que has ido a muchas, has leído, has aprendido mucho. Quisiera que trajeras aquí a la mesa
todos esos conocimientos que quizás has absorbido de una conferencia, de un libro, que te han ayudado realmente y te han formado ahora, como el Miguel que tengo de frente, a nivel empresarial, a nivel personal, ¿cuáles son? Uno de los primeros libros que yo me leí, yo me había apuntado mal en la escuela, en la high school. Mi papá me dice, si vas a estar sin hacer nada, coge un libro y léete este libro. Se dice Todos los caminos conducen a Babilonia, creo que y habla sobre las leyes del oro y esas cosas. Y ahí empecé a tener un poco... Todos los caminos conducen a Babilonia. Ajá. Y ahí empecé a adquirir un poco de conocimiento sobre dinero. Es como una fábula, ¿no? La historia. Y eso me empezó a abrir un poco la mente. Mi papá es muy bueno en conocimiento, pero no en la práctica. Y entonces, pero mi papá siempre inconscientemente me ha llevado a veces lo escuchaba escuchando negocios, videos estos de negocios, gente hablando de negocios y esto y lo otro. Y siempre a mí se me quedó, pero yo siempre he sido bien de tomar acción, ¿no? Un libro también que me cambió mucho la mente fue Think and Grow Rich, Piensa y hazte rico. Que habla mucho... Yo antes pensaba que la gente que son exitosas son como personas que a lo mejor vienen de una familia exitosa o no sé, le tocó, ¿no? Como que yo no pensaba y dije, bueno, yo podría hacerlo también, ¿sabes? Y el libro ese como que me abrió la mente a... Él estudió los 500 más millonarios de su era y ahí está Thomas Edison, Ford, Henry Ford, está Rockefeller y entiendes cómo esas personas sin ser nadie nacieron pobres, luego van a ser una de las industrias más grandes y poderosas en el mundo, ¿no? Y tú dices, wow, es posible. Y eso me fue diciendo, tú también lo puedes hacer, tú también lo puedes hacer. El libro habla de la perseverancia, ¿sabes? Nunca darte por vencido. De Henry Ford, él decía que quería un motor de 12 cilindros y le decían, no se puede. Decía, si lo quiero 12 cilindros. No sé cómo se va a hacer porque no es el ingeniero, pero quiero que sea. Y se hizo. ¿Me entiendes? Entonces es constantemente yo creo que fue que también el que revolucionó la industria de los carros. Totalmente. En hacerlo a escalas mayores, es decir, bastante a la misma vez. ¿Por qué? Porque entendió lo de los procesos. Y creó un sistema. ¿Sabes? Y a veces como líder tú no tienes que saberlo todo, ¿sabes? Yo siempre digo que Elon Musk es una bestia, pero yo creo que Elon Musk no es el que está ahí armando el cohete él tiene la visión, pero él no es el que está haciendo el trabajo como tal. A veces el liderazgo también es buscar las piezas importantes, las personas claves para que te ayuden a hacer tu visión realidad. Yo no soy bueno en construcción, pero tengo personas que son buenos en la construcción y me ayudan. Tengo la teoría, sé lo que quiero, ¿no? Pero sin ellos no pudiera hacerlo, ¿sabes? Entonces, ese libro me ayudó muchísimo en eso. Algo también que me di cuenta que es importante es tener coaches, ¿sabes? Si tú quieres crecer más rápido, tienes que ver con la persona que está más adelante que ti y decirle, hey, enséñame cómo saltarme esos errores que tú cometiste para llegar más rápido donde estás tú. Es decir, ellos tienen el camino hecho, ¿no? Fui a una conferencia en San Antonio con un amigo. También fue eye-opening, como que me abrió los ojos. Sí, y de ahí me di cuenta del poder que tienen esas conferencias. Bro, yo salí de ahí con una... ¿Por qué? ¿Pero por qué tú dices que te abrió los ojos? Porque es una habitación, una room bien grande, rodeado de personas que tienen el mismo sueño y hambre que tú. Tú dices, wow, yo no soy el mismo. Hablas con personas y todo el mundo está bien positivo. A veces nosotros nos rodeamos del círculo nosotros y no todo el mundo tiene esa energía positiva. Sí. Ahí todo el mundo estaba para lo mismo. Las personas hablando en el stage, contando su historia, cómo empezaron desde cero. Era real estate y eso. Obviamente aprendí bastante el negocio también. Pero fue bien motivante, ¿no? Como que todo lo que tú quieras es posible. Después voy a otra, ya cuando entiendo después de esas reuniones, voy a otra un poco más para el negocio que te estoy haciendo de bienes raíces. Ajá. Y yo no sabía exactamente la parte de lo que es marketing y venta, que es una parte importante en el negocio de bienes raíces, no solamente la construcción. Yo no sabía cómo sistematizarlo, estaba trabado en eso, como que decía, brother, ¿cómo yo puedo hacer esto un negocio? ¿Sabes? Y esa compañía te enseña, vas a sus oficinas, conoces a sus trabajadores, te enseñan cada departamento, hablas con las personas que están trabajando en cada departamento y tú dices, no, es posible y es fácil, no es difícil. Sí se puede. Fue como que, wow, ya tengo idea como decirle el libro, ¿sabes? El paso a paso. Paso a paso. Lo que tengo que hacer es ejecutar. Y para mí eso se me hace muy fácil. Yo no tengo miedo a equivocarme. Y salí de ahí también con tremenda... De hecho, yo y mi amigo, el partner mío anterior, le íbamos a abrir un dealer de carro. Como me vendía carro, yo también compramos una propiedad comercial, la estábamos renovando, íbamos a abrir, de hecho está ahí en Rangeland y Poplar Level, las esquinas, antes de llegar a la chiquita, esas esquinas de nosotros, ahí íbamos a abrir un dealer. Y
Pero cuando salimos de esa conferencia nos miramos así como diciendo, brother, ¿para qué vamos a meter nosotros en un deal si estamos en bienes raíces? Nos va bien. Y esta gente lo están haciendo. Y es un trabajo que yo me pasé 8 años en el dealer trabajando y era todos los fines de semana, casi todos los días, ¿no? Yo le tenía como ese PTSD, ese miedo a trabajar los fines de semana. Es algo que quería salirme. Sí. Y los carros iba a estar en lo mismo. Porque el negocio retail va a estar todo el tiempo. Real estate, lunes a viernes, los fines de semana es más tranquilo. Entonces, yo creo que, bro, de aquí... Entonces el coach nos dijo, bro, ustedes están en todos lados. Quieren abrir un carro, quieren flipear casa, quieren hacer wholesaling. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y fue como también, como esa persona tiene conocimiento, te dice, espérate, vamos enfocando en una sola cosa. El dealer lo terminamos y lo rentamos. Nos enfocamos en real estate. Obviamente, al final yo y mi amigo teníamos diferentes visiones, pero todo eso me sirvió para lo que he creado hoy. El año pasado, para que entiendas un poco, éramos yo, mi amigo, un admin, una persona que nos llevaba lo que es los libros, la contabilidad, las llamadas, ¿sabes? La parte de los papeleos, sí. Y un project manager. Y este año en mi equipo tengo 2 vendedores, ¿sabes? Soy yo solo. Tengo 2 vendedores, un admin, project manager y otro acquisition manager también, que hace dispo igual. De 5 empleados. Y fue prácticamente como tal de cero. Yo, ¿sabes? Como te digo, yo me quedé el año pasado, a final del año, después solo. De octubre, solo. ¿Sabes? Me tocó como tal reinventarme de nuevo, ¿me entiendes? Cuando aquello habíamos pagado un coaching con esa compañía, pero más básico, ¿no? Más de nada más de los papeles y eso. No era como que con un coach literal. A final del año pasado pagué por el coach y me he pasado un año entero con un coach ayudándome en el negocio. Haz esto, está haciéndolo bien, cambia esto. Y eso es lo que me ha ayudado a escalar. El año pasado nosotros no llegamos ni siquiera a 1 millón en venta. Este año vamos a sobrepasar el 1 millón en venta. Wow. ¿Me entiendes? Y ha sido, cuando miras para atrás, dices, wow, el tiempo pasa volando, brother. Y se ha hecho. Y honestamente es gracias a que esa compañía o la influencia de tener personas que te digan, ve por aquí o por aquí, saber escuchar y tomar acción. Y, has dicho pilares ahí que vale la pena recordar ahora. En estos últimos minutos, tomar acción, rodearte de las personas que tengan la misma energía que tú para crecer. Muy importante. Enfocar la energía. Porque como bien te dijeron, aquí. No. Enfócate. Y es verdad también como emprendedores uno siempre quiere comerse el mundo, pero... Los shiny objects, todo lo que brilla, tú dices, yo voy para acá. Bro, enfócate. Hay muchas personas que tienen sus negocios buenos hoy en día y el real estate es bien atractivo. Lo vemos en todos lados, pensamos que es bien lucrativo y decimos, voy a ponerme real estate. Pero Alex Hormozi dice, bro, si lo que tú estás haciendo hoy te está dando negocio, haz más de eso. Sí. ¿Por qué hacer otra cosa? Haz más, explota eso al 100%. Si tú estás haciendo 100,000 al mes hoy, puedes hacer 200. Busca la forma de hacer 200 en eso que estás haciendo. Que es posible. Ya sea abriendo otra oficina o buscando más clientes, ¿me entiendes? Y eso es lo que he hecho yo. Enfocarme 100% en real estate. Cómo puedo hacer más, cómo puedo crecer, qué es lo que necesito, herramientas, conocimiento. Y enfocarme en eso, brother. Total. Ahora sí vamos a entrar en real estate. Quiero empezar con esta pregunta. Tú conoces más real estate que cualquier otra persona, ya que tú respiras todos los días, ¿no? No, pero me refiero a las personas que no sabemos mucho del tema. ¿Y cuál es esa verdad de real estate que te gustaría aclarar que mucha gente no sabe? Sí, bro. El real estate no es como que vas a empezar ahora y vas a andar en Lamborghini, en mansiones. No, bro. El real estate es mucho trabajo. Es un negocio... Todos los negocios llevan trabajo, ¿no? Pero... Y es un negocio a largo plazo. ¿Sabes? Es completamente 100% a largo plazo. Especialmente si quieres dedicarte a la parte de la renta. El mercado que era hace 10 años, inclusive yo diría que 6 años atrás, no es el mercado de hoy en día. Hay mucha más competencia, los intereses están más altos, la renta para que el negocio estaba difícil. Si tú... Cuando te refieres a la renta, te refieres a comprar... Al dinero que te deja la renta. Comprar y rentar, ¿no? O comprar, arreglar y rentar. Entonces, pues, imagínate, si una renta te deja limpio, después de gasto, $100 y pico, ¿cuántas necesitas para poder vivir de eso, no? Sí. Pero el real estate no está en el cash flow, no está en los $100 y pico. Está en que esa propiedad va a seguir continuamente subiendo de valor, ¿me entiendes? Y tú, el inquilino, va pagando esa deuda. A medida que va pasando el tiempo, tú vas creando ganancias. ¿Cómo se le dice en español? Equity en inglés. Sí, patrimonio, ¿no? Patrimonio. Vas creando patrimonio. Va creciendo tu patrimonio. Vas multiplicando eso por 2, por 3, por 4, 5 propiedades. Pues tu patrimonio aquí a 15 años casi garantizado puede ser mucho dinero. Y ahí es donde está realmente la ganancia en bienes raíces. Obviamente, flipeamos casas para generar ingresos, claro, ¿no? Sí, pero igual, es un negocio que
Yo le digo a las personas, tú flipeas una casa, te demora aproximadamente en la industria de una casa mínimo son 5 meses. Desde que tú la compras hasta que se le hacen todos los... O desde que tú la pongas a contrato porque a veces tú la pones a contrato en un mes y no cierras 2 meses después por cualquier problema que hay. Las reglas 1 o 2 meses, 3 meses, depende de tu habilidad, a veces más. Después otro mes cuando la pones bajo contrato, la pones en mercado, ojalá se te venda rápido, otro mes más. O imagínate, 6 meses, a veces te ganas 30,000 pesos en una casa en 6 meses. Tienes que hacer 10 de esas a la vez. ¿Sabes? Es lo que la gente a veces no tiene en cuenta. La gente dice, no, compro una casa y me hago 30,000 pesos, voy a dejar mi trabajo. No, brother. Empiézalo como un side hustle. Yo me pasé 3 años vendiendo carros que tenía que decirle al cliente, voy a buscar un papel. Me llamaba el contratista. Dímelo, brother. ¿Qué hay? ¿Todo ¿Cómo bien? ahora la ¿Estás casa? estos materiales? Oye, dale, dame un Fonseca con ellos. Llámame a un tipo. ¿Sabes? Era bastante trabajo porque no podía dejar mi trabajo para dedicarme a real estate 100%. Tomó tiempo, ¿no? Bro, es bien a largo plazo. Tengan paciencia, ¿me entiendes? La paciencia es poderosa en los negocios. Es poderosa. ¿Cuál tú crees que han sido los errores que más tú ves frecuentes en las personas que se quieren meter en el negocio de real estate? Los números. ¿Cómo así? Sí, tienen que el negocio de real estate, la gente piensa que es un negocio de construcción. Uh-huh. No tiene nada que ver con construcción realmente. Es un negocio de números. ¿Sabes? Si tú entiendes los números, aunque tú no sepas construcción, vas a darte negocio. ¿Me entiendes? Estudien y prepárense en la parte de los números. Creo que el podcast que hicimos juntos va a ayudar muchísimo. Esa fue una clase magistral. Pero, ¿sabes? 2 más 2 siempre hacen 4. Eso me lo dijo a mí un amigo puertorriqueño. Hicimos un comercial de... Yo creo que ni se acuerda de eso. Él me lo dijo a mí como algo así. Y él me dice, bro, en el negocio 2 más 2 va a ser 4. Si no a 4, en el sentido de que si no va a negocio, no lo haga. Cuando los números hablan, los hombres se callan. ¿Sabes? Si la matemática, hazlo, ¿no? Es así también en bienes y raíces. ¿Qué pasa? Que a veces involucramos emoción en la toma de decisión en el negocio. Uh-huh. Y es donde decimos, no, voy a comprar esta casa, está lindísima, yo pudiera vivir aquí, no sé qué. Y pagan un poco más de lo que a lo mejor realmente el negocio debería haber pagado, pensando más en que yo lo hice en mi primera casa. No, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero yo no había escuchado este tipo de podcast en aquel momento. Era menos popular. O a lo mejor no estaba buscando en los lugares correctos, ¿no? Quita la emoción de la ecuación, míralo como un negocio y siempre te va a salir bien. Si tú tuvieras que darle un consejo, Miguel, vamos a suponer a una pareja de emigrantes de los Estados Unidos, que quizás tengan unos $40,000 y quieran comenzar a crear, como bien tú decías ahorita, una riqueza generacional en bienes raíces, ¿cómo tú le aconsejarías que empezaran? Yo creo que primero sigan en su trabajo, no lo dejen. Sigan el trabajo, traten de hacer su primer 1, 2, 3 flips. ¿Por qué? Porque generas más cash. Aprendes la parte un poco más de la renovación desde el punto de vista de los conectos, ¿no? De los contratistas, que son una pieza clave. Tienes experiencia, tienes data de los números. Y después con ese dinero que recibes, pues sigue invirtiendo, haciendo tu flip, pero empieza a acumular un poco de renta. ¿Sabes? Si puedes 1, 2 anuales. La renta no solamente te ayudan con riqueza a largo plazo, pero te ayudan con los taxes también. O sea, tiene muchos beneficios, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay un cost segregation, que es no sé cómo se dice en español, pero te ayuda a deferir mucho de los taxes, a bajar mucho de los taxes, y es en la renta específicamente. Tú deduces los intereses que pagas en el mortgage, el gasto que tuviste que hacer en la propiedad. También la depreciación de la propiedad es deducible también, porque a medida que pasa el tiempo, aunque esté nueva la propiedad, tú la arreglaste, deprecia. Eso está en los códigos de los taxes. Eso te ayuda muchísimo con los taxes también. La gente a veces piensa que la renta es nada más cash flow. Eso es uno de los componentes, ni siquiera es el más importante. La mayoría de las personas que yo conozco hoy en día crecieron un portfolio grande, pero nunca vieron de cash flow hasta que llega a un cierto punto, ¿no? Claro. Entonces, primero es la riqueza que creas cuando tú pagas ese mortgage para abajo, ¿sabes? Si sea un porcentaje pequeño, aunque la mayoría es interés, pero vas ganando por ahí y el inquilino te está pagando eso todos los meses. La casa normalmente en Estados Unidos sube un 3%. ¿Al año? Al año. ¿Ok? Obviamente en estos últimos años, algunos años subió hasta más, ¿no? Más. Pero bueno, aproximadamente es lo que se ve en la estadística. Te ayuda con los taxes muchísimo también. Eso es ganancia, ¿me entiendes? Y ganas obviamente cash flow todos los meses. Hay mucha fuente de ganancia en una muchos casa. Indicadores dicen que es una de las esferas más atractivas que hay. Claro, mucho. Yo creo que todas las personas que le ha ido bien en el mundo del negocio terminan de una cierta forma u otra invirtiendo en bienes raíces, ya sea una parte pasiva o sea comprando propiedades grandes para rentarla.
Principalmente por los taxes. Porque te ayuda muchísimo los taxes. Sí. Miguel, tú como un estudiante de bienes raíces en los Estados Unidos, ahora que Donald Trump están sacando... hay una locura en la esfera de bienes raíces. ¿Cómo tú ves el mundo de bienes raíces en Estados Unidos en los próximos 10 años? Según tu visión. Honestamente, bro, yo lo veo bien. ¿Sabes? Yo creo que obviamente se ha visto cómo se ha afectado el mundo de bienes raíces, porque venimos de unos 4 o 3 años donde han entrado, la población ha incrementado en la mayoría de las ciudades de todo Estados Unidos muchísimo. Eso crea un déficit de vivienda. Se invierte bastante para cubrir ese déficit, pero ahora mismo eso se frena. ¿Sabes? Ya personas que se han tenido que ir o han sacado porque no ha entrado más nadie, ¿no? Obviamente se creó una cierta burbuja. Total. Gracias a la inmigración, y hoy en día no existe. Creo que en todos los negocios hay momentos que tú tienes que ajustarte, ¿no? Yo tenía casa que hace un año atrás podía haber rentado por $1,500, la tuve que rentar por $1,400. ¿De verdad? Hace poco. $1,350 tuve que rentar otra. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no es la misma demanda. ¿Me entiendes? Y se ha visto, ¿sabes? Obviamente, el latino también, como venimos a nuestros países, queremos comprar casa, lo primero que queremos hacer, ha hecho también que de cierto modo haya más demanda. No es mentira que a veces pagamos un poquito más por las casas, ¿sabes? Claro. No he hecho por mí. Yo casi las últimas casas vendidas se las vendí hispanos, pero amigos míos americanos me dicen, amo los clientes latinos. Claro, están pagando más, no piden mucho, se conforman con poco. Pues es algo bueno, obviamente. Todos somos migrantes, brother, y este país nos da una oportunidad tremenda. Sí. Pero ha creado una burbuja, ¿no? Entonces yo creo que yo honestamente confío en las decisiones que Trump está tomando, y creo que nada que trae buenos resultados es al momento, ¿sabes? Y a veces he aprendido en la vida, especialmente con un poco esto de la política, en que lo que suena lindo no es lo bueno. Y lo que suena a veces fuerte es lo bueno, ¿no? Si yo como tu amigo te digo la verdad, puede doler, ¿no? La otra persona es tu amigo también, pero te dice lo que tú quieres escuchar, ¿quién te está ayudando más? La que huele. Aunque aparentemente, visiblemente, dos personas de atrás escuchando dicen, no, esta persona es mejor gente. Este es que te quiere ayudar. Pero el que te está tratando de ayudar, el que te está diciendo la verdad, es lo que duele a veces, ¿no? Y a veces, especialmente donde venimos nosotros, bro, siempre nos han hablado bonito, nos han montado un mundo de colores y hemos caído en eso. Y yo creo que el ser humano casi siempre cae en eso, desafortunadamente, pero yo creo que la historia, bro, si la estudiamos, nos enseña en que a veces lo que no suena tan lindo, a veces es lo que realmente funciona y ayuda. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Creo que Estados Unidos es un país con una economía fuerte. Creo que las decisiones que se están tomando hoy en día, como digo, no las vamos a ver, pero en un futuro creo que van a estar buenas. Viene World Cup el año que viene, creo que va a tener bastante influencia en Estados Unidos en general, en la economía. Y los intereses van a bajar, pues deben bajar. Ya esperamos eso. Jerome Powell se va a ir el año que viene. Va a entrar el otro que van a poner ahí que va a bajar los intereses. Eso va a ayudar también al mercado. Y nada, bro, en cualquier negocio hay que saber ajustarse. Y también tener ahí guardado para cuando vengan los días lluviosos poder también sostenerte. Porque en Estados Unidos nada es para siempre. Nada. Y cuando en el 2008 bajaron las casas, ¿sabes? Volvieron a subir. Algo importante es que vivimos en un estado en donde ni siquiera en el 2008 se vio ese bajón como se vio en otras partes de Estados Unidos. A lo mejor Florida... ¿sabes? Como ha subido más, se va a ver ahora mismo que se está afectando un poco con el precio de las casas. Lugo es bastante estable, ¿no? Yo creo que la ciudad está creciendo. Ahí todavía tenemos espacio para crecer. No estoy tan preocupado aquí en sí, Lugo. Sí, hay bastante terreno. No hay mucho inventario también. Que cualquier negocio que estés haciendo, tienes que entender las variables que puedan afectar tu negocio. Y tenerla siempre en cuenta, mirándola, ¿me entiendes? Yo miro mucho el inventario. Si el inventario sube de un momento a otro, en 2-3 meses, en vez de haber 2.500 casas en inventario, hay 5.000... pues eso te está queriendo decir de que hay menos personas comprando. Es decir, siempre que haya más inventario que demanda, los precios van a bajar. Cuando hay más demanda que inventario, los precios van a subir o se van a mantener. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Está interesante eso. Miguel, me hablaste de que los hispanos son los mejores, los compradores ideales, ¿no? Y que venimos de un lugar donde quizás nos enseñan cosas diferentes. Cuando tú ahora pensando, te ves como cubano, emigrante, latino en Estados Unidos, que ha alcanzado cierto éxito, ¿qué te dice eso acerca de la vida y quizás hasta de tu propio camino? Brother, es que
honestamente digo que este país no es difícil, brother. En el sentido de que es difícil comparado. Es difícil, si lo vemos desde este punto de vista, es difícil. Esto yo se lo digo a muchas personas que llegan. Tú no puedes... un ejemplo, cuando un niño nace, tú no puedes compararlo con uno que tiene 5 años. Es real. Si tú llegas a este país, estás de cero. ¿Cómo te vas a comparar con el que lleva 5 años? Que ya tienes más experiencia, ¿sabes? Ha aprendido a caminar, ¿no? Si tu mente, cuando tú llegas a un país como Estados Unidos, es de cero, tengo que aprender todo, de crédito, cómo funciona, y tenemos que adaptarnos, pues entiendes que comparado a donde venimos nosotros es bien fácil, brother. Totalmente. Porque ¿cómo es posible que mi padre con $300 que llegó a este país, o a lo mejor como tú llegaste también, hoy en día tienes un trabajo, vives en un apartamento muy bonito, estás haciendo lo que te gusta? ¿Es posible o no es posible? Hay americanos que viven toda la vida viviendo en este país y viven en peores condiciones que nosotros, teniendo las mismas oportunidades. ¿Por qué es? Es un problema de nosotros, mental. En un país donde las oportunidades, esto lo dijo el presidente de Salvador, nosotros no queremos igualdad, queremos igualdad de oportunidad. Porque eso es lo que realmente necesita el ser humano. Tú vas si las oportunidades tuyas para ti y para mí son las mismas, que realmente yo pienso que son las mismas, lo que a veces tú tienes unos dones que yo no tengo y se te va a hacer más fácil a ti llegar que a mí. Pero si yo estoy dispuesto a trabajar más consistentemente y disciplinadamente, voy a lograrlo, aunque para ti sea más fácil y viceversa. ¿Me entiendes? Brother, en este país, honestamente, este país es fácil, si tú lo entiendes. ¿Qué pasa? Que hay muchas tentaciones, ¿sabes? Hay muchas tentaciones. Y tenemos tanta libertad que podemos acabar con esa libertad nosotros mismos. Porque tenemos la libertad de nosotros mismos cerrando las puertas. Si gastas más de lo que te entra, te la cierras. Totalmente. Y te metes en problemas. Y este país es malo. No. Fuimos nosotros que no supimos decir no cuando había que decir que no. ¿Me entiendes? ¿Salió el iPhone nuevo? No necesito el iPhone nuevo. ¿Hay un carro nuevo que puedo comprarme? No puedo comprarme el carro nuevo. ¿Me entiendes? Brother, este país es hermoso. Tú puedes soñar y hacer lo que tú quieras. Mano, lleva disciplina, lleva trabajo. Nada es fácil, brother. Nada es fácil. Es que tú dijiste algo ahorita que creo que aterriza perfectamente lo que acabaste de decir. Es que hay que sacar las emociones en las decisiones. Claro. En todo. Y yo pienso igual que tú que este país está lleno de oportunidades. Lleno, man. Este país es bonito. Este país es... Brother, cualquier persona, cualquier inmigrante que no está viendo que llegó a este país, primero es pon los pies en la tierra, no te compares. Tú llegaste aquí cero. Tú estás ¿sabes? En pañales. Estás aprendiendo a caminar. Sí. ¿Cómo tú vas a comparar 20 años en un país donde tú creciste, te desarrollaste, ¿sabes? Aprendiste a desenvolverte y llegas a este país y esperar estar en el mismo estado que tú estabas en donde tú vienes? Es imposible. Y como inmigrante tenemos que entender eso. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacerle mejor bien a este país que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y dos, nos va a ir mejor a nosotros también. Porque algo que yo detesto, brother, es que nosotros traigamos esos mismos malos hábitos de nuestros países a querer hacerlo aquí. Y realmente estamos destruyendo algo bonito que yo creo que este país es grandioso y le da la oportunidad a muchas personas, ¿me entiendes? Si tú tuvieras que traer algo a este podcast que quizás yo no te he preguntado y te gustaría decir, ¿qué te gustaría aportar? No. Yo creo que, brother, algo que me ha cambiado la vida a mí y desde Cuba y últimamente más, que me ha acercado más a él, es traer Dios a tu vida, brother. Yo creo que es lo que me ayuda a mantenerme más sobre la tierra, aparte de mi familia también. Me ayuda con la humildad, con el ego, con paciencia, a entender de que dinero es una herramienta, no te hace más ni menos, honestamente a aprender a vivir más en paz. Yo creo que debemos siempre darle espacio a Dios en nuestras vidas y buscar la forma de acercarnos a Él. No es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sabes? Que yo sigo tratando de aprender y acercarme más a Él todos los días, pero creo que es muy importante y ha hecho un cambio en mi vida y en la de mi familia también. Tú sabes que como podcaster, que es la persona que escucha tantas opiniones, he tenido el placer de escuchar a muchos empresarios como tú y veo algo en común cuando me hablan de ese tema, ¿sabes? De confiar en Dios. Siento que son personas que buscan siempre la humildad y que tienen presente el amor. ¿Tú crees que esos sean los pilares para tú acercarte a Dios o para tener fe en que tu idea va a funcionar? Tener esa empatía, ese amor, esos pilares de humildad a la hora de crecer.
Yo creo que, si no los tienes, Dios te puede ayudar a llegar a ellos, ¿no? Porque Dios es eso, Dios es amor, ¿me entiendes? Y cuando entiendes la vida de Jesucristo, pues te das cuenta de que fue la persona más poderosa del mundo y fue la persona más humillada en su momento, ¿me entiendes? Y lo que hizo fue ayudar al prójimo, ayudar al que necesitaba, a tratar a las personas con amor, con respeto. Y yo creo que eso es lo que yo trato, ¿sabes? Lo que yo trato de vivir en mi vida, ¿no? Tratar a todo el mundo con respeto, con amor, no joder a nadie, ayudar a los que me rodean lo más posible. Y obviamente, brother, si tú tienes eso en tu compañía, en tu vida, el éxito está a doblas de la esquina, ¿me entiendes? Porque eso también, Dios te enseña también a luchar por lo que tú quieres, ¿me entiendes? Y a no darte por vencido y a tener fe en Él, de que si eso es realmente lo que Él quiere para tu vida, tú vas a obtenerlo. Totalmente. Oíme, Miguel, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que acaban de escuchar este podcast? ¿Qué mensaje? Yo diría que si tú me estás viendo aquí, que yo creo que me falta mucho camino por caminar, pero lo poquito que camino he aprendido, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Simplemente ten fe, encuentra tu propósito y obsesiónate y totalmente trabaja todos los días para lograr eso que tú quieres y es posible, nada es imposible. Coño, Miguel, te has dado una clase oratoria de emprendimiento. Yo te gracias. Las gracias por ser parte. No, tú eres bueno en eso. Tú le sacas a la gente la parte esa emocional, humana. Pregunta fuerte. Oye, gracias, sí, Miguel. Yo me lo disfruté mucho. Esta conversación contigo me encantó. Gracias. Espero que tú también la hayas pasado. No, sí, súper, hermano. Yo creo que hace mucho normalmente a veces uno va a los podcasts y no habla un poco de la parte de cambio. A veces las personas de afuera ven, no, Miguel es el que está sirviendo casa, le va bien o lo que sea. Y yo creo que el mensaje, aparte de eso, es la persona que, gracias a Dios, me he podido ir convirtiendo en mejor ser humano, mejor hijo, mejor novio, mejor hermano, mejor amigo y ayudar a las personas que me rodean. Y yo creo que ese es realmente mi propósito, honestamente. Qué bueno.